Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de la nueva PXW X70 de Sony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de Cinedigital.tv. Y en esta ocasión finalmente podemos platicar acerca de la PXW X70. Seguramente muchos de ustedes vieron el artículo que publicamos en el momento en el que Sony presentó este equipo y también se dieron cuenta de que obviamente para nosotros fue un equipo bien interesante y seguramente también muchos de ustedes leyeron que de hecho pedimos dos de ellos. El primero de ellos es con el que estamos grabando y el segundo es este que tenemos aquí y finalmente nos llegó hace unos días. ¿Por qué nos parece interesante? Porque obviamente esta cámara tiene características muy superiores a la mayoría de las cámaras de este segmento y en un rango de precio súper atractivo. Así que vamos a ir hablando un poco acerca de las características para que ustedes conozcan las ventajas que tiene esta cámara y las razones por las cuales nosotros mostramos el interés que mostramos y por qué decidimos comprarlas. En primera instancia vamos a hablar del tamaño. Es una cámara que es un poquito más grande que una XA10, una NX30, etc. Es una cámara compacta, pero no ultra compacta. Entonces, obviamente esto hace que sea muy fácil de manejar, muy ligerita, etc. Sin embargo, el hecho de que sea pequeña no implica que tenga funciones bajas o funciones de gama media. De hecho, tiene muchas funciones y muchas características que incluso cámaras de un precio mucho mayor ni siquiera tienen, y es de lo que vamos a ir hablando en este programa. ¿Cuáles son las cosas que hay que destacar de esta cámara? En primera instancia, esta cámara tiene un sensor de 1 pulgada. Para referencia, cámaras como la NX30, la XA10, etc., tienen sensores de 1/3 de pulgada. Las cámaras de nivel más alto, como por ejemplo la X1, que hasta el día de hoy sigue siendo una cámara súper utilizada, la PMW 200, etc., tienen sensores de media pulgada. Esta tiene un sensor de 1 pulgada. ¿Esto qué significa? Que obviamente es una cámara que es mucho más sensible en situaciones de poca luz, que tenemos control sobre la profundidad de campo de una forma muy sencilla gracias al tamaño del sensor. Y para referencia y como una comparación en términos de tamaño del sensor, el sensor de esta cámara es más grande que el sensor de la Pocket Cinema Camera de Blackmagic y es un poquitito más chico que un sensor micro 4.3, que es como lo que tiene la GH3, la GH4, etc. Es decir, tiene un sensor grande siendo una cámara de video con un lente integrado. En términos de lente, tiene un lente que tiene una distancia focal en 35 milímetros equivalente a un 29-350, pero tiene una tecnología que se llama Clear Image Zoom, que nos permite duplicar esto, es decir, nos vamos hasta 750 milímetros aproximadamente. Y además de esto, tiene una cosa que se llama Digital Extender, que aunque obviamente nos reduce la calidad de la imagen, nos permite irnos al doble de eso. Es decir, tenemos un rango de zoom bien extenso con un lente Carl Zeiss que va de f2.8 a f4. Es variable, pero obviamente es un lente bien luminoso. Entonces, ¿esto qué significa? En pocas palabras, que es una cámara que es lo mejor de dos mundos. Es decir, tenemos todas las ventajas de una cámara de video profesional, en el sentido de que tenemos audio, tenemos controles, controles manuales, tenemos el zoom motorizado si así lo queremos, tenemos autoenfoque si así lo queremos, tenemos todas las funciones en automático o en manual, pero tenemos un sensor grande, podemos controlar la profundidad de campo si así lo queremos, es sensible en poca luz. Entonces tenemos un híbrido entre una cámara de cine digital y una cámara de video, pero todo en un paquete muy pequeño y además que está listo para 4K. ¿Qué significa? Que obviamente el sensor de 1 pulgada es un sensor que viene listo para 4K. Todavía no graba en 4K, pero más adelante con una actualización de firmware que no sabemos si será gratis o será de pago, podrá grabar 4K de forma interna. Entonces, además de todo esto, de la sensibilidad en situaciones de poca luz, de poder controlar profundidad de campo, de tener un lente Carl Zeiss con muy buena calidad, estamos asegurando nuestra inversión en el sentido de que el próximo año, con esta actualización de firmware, además podremos grabar 4K, lo cual sabemos que tarde o temprano va a ser el estándar. Entonces estamos asegurando nuestra inversión en ese sentido. Entonces, obviamente un lente con un rango alto, un sensor grande y listo para 4K, creo que sería suficiente como para poder establecer una diferencia muy grande contra prácticamente cualquier otra cámara de este segmento en el mercado. Pero ahí no termina todo. La cámara tiene un códec XAVC de 10 bits
422. ¿Esto qué significa? Que tiene el doble de resolución en términos de color comparado con cámaras AVS HD y bueno, con la mayoría de cámaras en el mercado. De hecho, la mayoría de las cámaras en el mercado trabajan en 8 bits, en 420. Esta es de 10 bits, 422. Para referencia, por ejemplo, ¿qué códecs operan en 422? ProRes es ProRes 422. ¿Eso qué significa? Que obviamente tenemos un color mucho más nítido, mucho más real y mucho más información de color, que obviamente también nos da mucha flexibilidad en postproducción. Y además de eso, el bitrate que utiliza esta cámara en su nivel más alto es de 50 Mbps. ¿Esto qué significa? Que es un códec de lo que se llama Broadcast Ready. De acuerdo a las especificaciones, por ejemplo, de la BBC, de National Geographic, etc., el bitrate mínimo para poder trabajar y poder grabar y transmitir en HD en televisión es de 50 Mbps en MPEG 2, que es lo que se utilizaba antes. MPEG 4 es el doble de eficiente que MPEG 2 y además con 50 Mbps en su nivel máximo. ¿Esto qué significa? Que obviamente tenemos un códec que puede servir para transmitir sin ningún problema en cualquier canal de televisión HD con los niveles más estrictos a nivel mundial. Obviamente, si nosotros queremos, podemos bajarle de 50 Mbps, bajarle a 35 si así lo queremos, y hasta 25, lo cual obviamente nos da una capacidad mayor de almacenamiento en cuanto a espacio en tarjetas. Entonces, tenemos un códec bien robusto, un cuerpo, un frente de cámara bien robusto con un sensor grande, con todo esto que habíamos platicado, pero además la cámara tiene doble slot para tarjetas de memoria, trabaja con tarjetas SD. ¿Esto qué significa? Que obviamente no tenemos que comprar media cara. Muchas cámaras de las nuevas están trabajando con tarjetas XQD que siguen siendo bien caras, o en formatos profesionales como la P2 de Panasonic o como la S-by-S de Sony, que aunque son muy buenas y son súper robustas, son tarjetas bien caras. Esta trabaja con tarjetas SD. ¿Esto qué significa? Que obviamente nuestra inversión en media también es baja, pero tenemos dos tarjetas. ¿Esto qué significa? Dos slots. ¿Esto qué significa? Que podemos grabar de forma simultánea en dos tarjetas. Podemos grabar en una tarjeta y en el momento en el que se acaba pasarnos a la segunda, dependiendo de cómo nosotros querramos hacerlo. Entonces, esto también nos da una ventaja adicional. Y además de esto, la cámara tiene salidas profesionales, tiene obviamente HDMI como la mayoría de las cámaras profesionales, pero además tiene SDI. ¿Esto qué significa? Que podemos utilizar esta cámara con un switcher profesional, podemos conectarle un sistema de microondas, podemos utilizarla en muchos entornos donde necesitemos tiros largos de cable, porque la cámara soporta SDI, lo cual era una función que solamente cámaras de rango mucho más alto soportaban hasta hace relativamente poco. Y todo esto en un tamaño súper compacto con una serie de ventajas en términos de ergonomía, etcétera, que obviamente nos da mucha ventaja. La cámara cuesta 2,400 y tantos dólares. Más o menos. De hecho, salió en preventa en 2,399. Ahorita subió un poquitito, casi nada, pero subió un poquito. Pero sin embargo, por las prestaciones que nos da la cámara, por la nitidez, por la resolución, el códec, etcétera, consideramos que por el momento en este segmento de precio no hay ninguna otra cámara que se compare en términos de relación costo-beneficio. La calidad de imagen obviamente es muy buena. En este momento les estamos mostrando algunas imágenes que grabamos en estos días que estuvimos haciendo pruebas. Y como pueden ver, tiene una calidad de imagen óptima. En este momento todo lo que están viendo es directo a cámara, sin ningún tipo de corrección de color ni nada por el estilo. Sin embargo, la cámara tiene también gamas Cinematone que nos permiten obviamente buscar un perfil un poquito más plano, tener ajustes sobre el nivel de negro, sobre la gama, etcétera, si nosotros así lo decidimos. Sin embargo, si no lo queremos, podemos utilizar un perfil como el que estamos utilizando nosotros en ese momento, donde el color es óptimo, donde, como ustedes puedan ver, la imagen tiene un color muy rico, muy atractivo, sin tener que hacer ningún ajuste. ¿Esto qué significa? Que obviamente el material salido de cámara, editamos, entregamos, cobramos, sin tener que entrar a un proceso de corrección de color, lo cual obviamente también facilita en gran medida las cosas. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si el cliente va a pagar un proceso de corrección de color, adelante. Pero si el cliente no va a pagar, que es generalmente lo que pasa, ¿por qué meternos en complicaciones si podemos hacer las cosas sencillas? Entonces, como pudieron ver algunas de estas imágenes, la verdad es que es una cámara
muy buena, tiene muy buenas prestaciones y a un costo muy razonable. La próxima semana hablaremos ya más a detalles, les mostraremos algunas pruebas que hicimos en situaciones de poca luz, de algunos detalles que hemos ido encontrando con respecto a la cámara, porque como todo tiene sus pros y tiene sus contras. La cámara obviamente tiene mucho más pros, pero tiene 2-3 detallitos de los cuales hablaremos la próxima semana, que es bien importante tomar en cuenta si ustedes piensan considerar este equipo. Sin embargo, les anticipamos, nosotros estamos muy contentos, la cámara superó nuestras expectativas y bueno, de hecho ahorita tenemos 2 y probablemente compremos una tercera. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.